mensaje que deje de moverse, ahí está. ¿Qué le parece si empezamos orando por nuestro pastor? Porque él está compartiendo en una de nuestras congregaciones filiales, y pues que el Señor lo bendiga y lo unja para su palabra, ¿verdad? Bien, Padre amado, queremos darte gracias por esta mañana, por este domingo, Señor, porque vamos a dedicar nuestro tiempo y nuestro corazón a ti. Y queremos pedirte, Señor, que también unjas a nuestro pastor con tu Espíritu Santo, para que sus palabras, Señor, sean de bendición en la congregación donde él está compartiendo en este momento. Señor, bendícenos aquí también, abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos, para que podamos aprender de ti. En el nombre de Jesús, amén. Bien, empezamos por la última. Ya terminé, muchas gracias. Allá arriba, si me pasan la primera. El domingo pasado estábamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es nuestra Pascua, ¿verdad? Pero hoy vamos a continuar con el tema y un poquito más adelante va a ver por qué. Por lo pronto quiero decirle que Jesús es nuestra Pascua. Diga conmigo, Jesús es nuestra Pascua. Y a lo largo de la plática vamos a ir entendiendo cada vez más detalles de esto. Pero la verdad es que cuando escuchamos, cuando decimos la palabra Pascua, inmediatamente comenzamos a evocar dos cosas primordiales. El famoso conejo de Pascua y los huevos de Pascua, los famosos huevitos de Pascua. Y hay una razón para esto. La verdad es que esto es tradicional, o sea, tiene siglos que esto se practica y además es universal. En todo el mundo occidental se conoce perfectamente que existe, entre comillas, el huevo de Pascua y el conejo de la Pascua. Pero vamos a entender un poquito más de dónde viene esto. En primer lugar, el conejo es desde la antigüedad conocido y famoso por su fertilidad. Es un símbolo de fertilidad y de vida nueva, decían los antiguos. Y la verdad es que no se sabe muy bien de dónde viene esto del conejo de la Pascua. Uno de los tantos mitos infantiles, por cierto, dice que por allá en Alemania, en el tiempo en que los gansos emigran y ponen sus huevos, en alguna ocasión llegó un grupo de gansos y en un establo, en un almacén, pusieron sus huevos, y más tarde cuando salieron los niños a jugar, lo primero que vieron fue que salió un conejo corriendo del establo, y entonces fueron a ver qué pasaba y se encontraron con un montón de huevitos ahí, y dijeron, pues el conejo los puso. Y esta es una de las historias que se ha perpetuado más, pero no es obviamente real, pero eso es lo que pretende darle origen al conejo de Pascua. Y por otro lado, los huevos también tienen muchos mitos y tradiciones, pero ubiquémoslo un poquito más en lo que conocemos. Para los judíos, el huevo es un símbolo del corazón duro de Faraón, mientras que para los cristianos es una figura de la resurrección de Cristo y una vida nueva. Y de aquí surge esto de los huevos de Pascua. Pero si conocemos un poquito más, porque no es tan simple como el huevito blanco, ¿verdad? En el siglo IX y hasta el siglo XVIII, la iglesia prohibió comer huevos durante la Cuaresma, porque le daban la misma calidad de la carne. Y como en esos tiempos no había refrigeradores, entonces la gente cocía los huevos para que no se echaran a perder y luego comerlos el día de Pascua. Pero dijeron además, bueno, ¿cómo los diferenciamos de los frescos de hoy? Pues los vamos a pintar. Y se comenzaron a pintar burdamente, pero ya ve cómo es el ingenio humano, ¿verdad? Luego, no, pues no tan sencillito, mejor de colores y mejor completos, y ahí se fue. Y después alguien dijo, bueno, ¿por qué no aprovechar esto y hacer algo más artístico? Y fueron las personas de clase alta las que comenzaron a hacer huevos artesanales, y los huevos más famosos del mundo son los de Fabergé, son poco más de 55 huevos, y los pueden ver en exposiciones itinerantes en museos de todo el mundo. Y bueno, fue casi exclusivo de ellos por mucho tiempo.
Pero se dice que fue el rey Luis XV el primero que se le ocurrió hacer algo más formal y artesanal. Entonces mandó a hacer un huevo de oro y el día de la Pascua se lo regaló a la reina delante de su corte. Y uno de los funcionarios le dijo: si usted se come el huevo, reina, yo me quedo con las cascaritas. Yo también me hubiera quedado con las cascaritas. Así que la historia del huevo ha ido desde una prohibición religiosa hasta una actitud práctica de conservación, y luego pasamos por el ingenio artesanal o artístico, y luego obviamente llegamos al siglo XX y entonces había que abaratarlos, ¿no? Ahora hay huevitos de chocolate, hay huevitos incluso de plástico que se rellenan con dulcecitos, y finalmente, y no podían faltar, los huevos mexicanos rellenos con confeti y que se deben estrellar en la cabeza de los papás. Y así como la Navidad se ha ido desvirtuando, perdiendo el objetivo y propósito de la celebración, también igual ha pasado con la Pascua. Así que lo que hoy significa Felices Pascuas se ha convertido más que nada en una especie de felices vacaciones de primavera o de verano. Y lo más representativo de esto es el famoso Spring Break, donde la verdad es que entre alcohol, sexo y drogas, eso es lo que más se busca. En el caso de los mexicalenses, pues tenemos a San Felipe, ¿no? Con más de 25,000 asistentes en Semana Santa a San Felipe, y no precisamente para celebrar la venida de Cristo. 84,000 este año. Bueno, ando corto, sí ando corto. Happy Easter que estaba en inglés, quiero hacerle alusión a esta palabra Easter, ¿de dónde viene? Se comenzó a utilizar desde el siglo XVIII, lo introdujeron los anglosajones, y es la combinación de dos palabras, de Astarte, que es la diosa fenicia, y Eastre, que es la diosa germánica, es Eastre o Eostre. Astarte generalmente se representaba con una figurilla desnuda. Astarte significa el culto a la madre naturaleza, a la vida y la fertilidad. Es la exaltación del amor y los placeres carnales. Y en los tiempos de los judíos, muy especialmente cerca de los tiempos de Jesús, era un culto basado en la prostitución. Y aún antes de los tiempos de Jesús, ya se adoraba a esta reina, y los judíos introdujeron en su nombre una raíz hebrea que significa vergüenza. Y de Astarte los judíos la conocían como Astarot, porque significa la vergüenza de hacer un culto o tener un culto a la prostitución. Este grupo de rock es uno de los grupos más satánicos de la actualidad. Está formado por estas tres chicas. Ahí están dos de sus álbumes, uno se llama Demonizado, el otro le tuve que censurar ahí arriba. La Sirena se llama, Lleno de Víboras. Y vean ustedes esta seña que está haciendo esta muchacha. Esa es una señal con la que se identifican los practicantes del satanismo. Es una señal muy específica, muy clara, pero que hoy, si usted se fija entre jóvenes y entre juventud en general, para todo se utiliza, ¿verdad? Todo el mundo anda haciendo esa seña. Cuando esa seña, como lo está haciendo esta otra muchacha, se dirige hacia una persona, es para producir una maldición. Aquí pareciera que está más bien invitando a la práctica del satanismo. La señal que está haciendo esta chica de en medio, si se fijan ustedes, tiene 3 dedos. Bueno, no sé cómo lo está haciendo, son 3 dedos. Es la Trinidad satánica, es Satanás, el falso profeta y el anticristo. Y atrás de ellas hay un póster donde están 2 hombres, y en la frente tienen una estrella de 5 picos de cabeza y encerrada en un círculo. Ese es el símbolo satánico más representativo de esta práctica.
Astarte se llama el grupo. De Eastre no se conoce muy bien qué figuras se formaban o se utilizaban en la antigüedad, pero esta es una figura muy actual. Si ustedes se fijan, tiene mucho parecido al arte de la nueva era, ¿no? Los colores, las formas, el diseño. Esta diosa era la diosa o es la diosa para los que la tienen en cuenta, la diosa de la renovación y la fertilidad. Es la diosa de la primavera y el amanecer, y dentro de su culto los huevos, los conejos y la luna llena son sagrados. Entonces se va dando cuenta cómo todo se junta para ir dándole esta tradición a los famosos huevitos de Pascua y el conejo de Pascua, ¿no? Pero vamos entrando un poquito más en materia, vamos hablando más de lo que es la Pascua y su primer antecedente, la primer Pascua, que es la de los judíos. Vean lo que dice Juan, capítulo 2, dice que cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén. Hay tres claves aquí en este verso: de los judíos, Jerusalén y la Pascua misma. Tiene que mencionar que era la Pascua de los judíos, Juan, aquí, porque para ese momento ya había dos Pascuas, la de los judíos propiamente dicha y lo que conocemos como Pascua de Resurrección. Sin embargo, ambas en realidad son una sola. Lo que sucede es que la Pascua de los judíos, la primer Pascua, no era más que una sombra o un tipo de lo que había de venir, que era la verdadera Pascua en Cristo. Menciona Jerusalén. Jerusalén era y sigue siendo el lugar más sagrado de la tierra. Y la Pascua era y sigue siendo la celebración, la fiesta, el momento más solemne, tanto para judíos como para cristianos. Vea lo que dice Jesús aquí en Lucas 22. Déjenme ver si alcanzo a ver por acá. Bueno, 22:15. Y les dijo: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca. Pocas palabras, pero qué significativas. Aquí vemos como en pocas veces vemos la manifestación del anhelo del corazón de Jesús, compartir con sus discípulos la Pascua. Entonces, pues, después de todo lo que hemos mencionado, todavía seguiríamos igual. Bueno, ¿pero qué es la Pascua? Vamos a entender entonces el contexto histórico. El pueblo de Israel durante 430 años fue esclavo del pueblo de Egipto, hasta que por fin nació Moisés. Moisés nació judío, pero fue criado y educado en los palacios de Faraón. Cuando ya fue adulto, entonces él quiso tomar por su cuenta la redención del pueblo de Israel, y lo primero que hizo fue matar a un egipcio. Pues no comenzó muy bien. Cuando fue descubierto, tuvo que huir al desierto, porque si no también su vida peligraba. Y en el desierto vivió por 40 años, cuidando ovejas, casi solito, ya estaba casado. Hasta que un buen día ve que hay una zarza ardiente y que no se quema. Esto llamó la atención de él y se acercó. Y era Dios quien estaba ahí, hablándole. Algunas personas que saben mucho de esto dicen que lo que se menciona como el ángel de Jehová en realidad era Jesucristo mismo. Así que Dios le dice que regrese a Egipto y que para liberar a su pueblo. Moisés regresa a Egipto y le dice a Faraón: dice Dios que liberes a mi pueblo. Faraón dijo no. Entonces le mandaba una plaga y Faraón decía no, y otra plaga y decía no, y otra, y otra, y otra, hasta que le mandó 9 plagas y Faraón decía no, no voy a liberar a tu pueblo. El corazón de Faraón estaba duro. Y mire que cada una de las pruebas por sí sola era suficiente para decir sí, vete con toda tu raza, ¿no? No quise tomar más tiempo para hablarle de las tinieblas, pero era una de las peores plagas que pudieron haber sufrido los egipcios. Así que como Faraón no aceptó liberar al pueblo, entonces Dios ideó una última plaga.
Y les dijo a los judíos: toma un cordero de 1 año de edad, que sea perfecto, que no tenga mancha, que no esté enfermo. Lo vas a tomar el día 10 y el día 14 lo vas a sacrificar. Vas a poner su sangre en un lebrillo y luego con un hisopo vas a marcar los postes de la puerta de tu casa y vas a marcar el dintel. Si no sabes con un hisopo, decía, si no sabes lo que es un hisopo, es como un Q-tip gigante que no le cabe en el oído, ¿no? Y una vez que marques la puerta, dice, entonces van a comer el cordero. El cordero lo van a comer como nunca lo habían hecho. Se iba a asar, no a cocer. Se iba a asar completo. No se iban a dejar las patas y se iban a comer las vísceras también, los intestinos. Hay quien dice que los intestinos fueron enrollados en la cabeza a la hora de asarlo, haciendo una especie de analogía de la misma corona de Cristo. Y dice que se van a juntar toda la familia, se van a comer toda la carne, la van a comer apresuradamente, la van a comer vestidos, porque esa noche yo voy a pasar y voy a herir de muerte a todos los primogénitos, comenzando con el primogénito de Faraón y siguiendo y terminando con los primogénitos incluso de los animales. Imagínense lo que significaba, cuántos miles de personas murieron en una sola noche y siendo el primogénito de cada familia. Pero cuando pase por tu casa y vea el sello de la sangre del cordero en tu puerta, entonces no temas, porque yo voy a pasar de largo y no voy a tocar a tu familia. Y vas a ser liberado de Egipto y vas a conservar tu vida. Esa era la última plaga. Aquí Faraón dobló las manos por fin. Los israelitas salieron al desierto, caminaron hasta llegar al Mar Rojo. Para entonces Faraón ya otra vez se había enojado y entonces mandó a su ejército, e Israel estaba entre el Mar Rojo en la orilla y los soldados por el otro, y estaban muertos de miedo nuevamente. Dios le dijo a Moisés: golpea el agua con tu vara, y el mar se abrió en dos, el Mar Rojo. Ellos pasaron en seco, y cuando los soldados llegaron, ellos fueron ahogados porque el mar se volvió a cerrar. Y esto fue motivo de gran júbilo para el pueblo de Israel, la liberación. Así que la Pascua, la liberación de Egipto, entonces se convirtió en una sombra de lo que habría de venir y una conmemoración también. Por eso Dios les dice: celebrarán la fiesta de los panes sin levadura, porque fue ese día cuando los saqué de Egipto. Por ley, las generaciones futuras siempre deberán celebrar ese día. Y hasta la fecha, tanto judíos como cristianos celebramos esa fecha, con motivos un poquito distintos. Pascua literalmente significa paso y nada más, pero viene de la palabra hebrea Pesaj, que literalmente significa pasar por alto o encima, y en un sentido figurado significa preservar y mostrar misericordia. Si hacemos esto todavía más sencillo, podemos definir la Pascua con una sola palabra. La palabra es libertad, porque ese era el objetivo de la Pascua: liberar inicialmente al pueblo de Dios de la esclavitud de Israel. Sin embargo, no solo es de la esclavitud de Egipto, sino es un sentido más profundo. La Pascua es la liberación de la esclavitud del pecado, es libertad del pecado, lo que usted y yo gozamos ahora. La Pascua la celebran los judíos el 14 de Nisán. Nisán para los judíos es el primer mes, no tiene nada que ver con el Suru ni con esos carros. Es el primer mes del calendario judío. Nosotros celebramos la Pascua entre marzo y abril. Sería un poquito largo también comentarles esto, pero la historia es que se busca la primer luna llena del equinoccio de primavera y a partir de ahí se calcula el siguiente domingo, y el objetivo general era no coincidir con la Pascua de los judíos, la Pascua de los cristianos. Por eso
cada año es una diferente fecha y nosotros siempre celebramos en domingo, mientras que los judíos la celebran inicialmente el 14 de Nisan. Nisan significa espigas maduras y esto es profético. Vea lo que dice Joel 3, dice: echad la hoz porque la mies está ya madura. Y en el Nuevo Testamento volvemos a escuchar esta profecía en Apocalipsis 14, dice: mete tu hoz y siega, pues la mies de la tierra está madura. Así que hay un significado más profético de la Pascua. La Pascua también significa los últimos tiempos en que se recogerá la última cosecha. Y hay quienes dicen que nosotros podríamos ser la última cosecha. Pero ¿cómo festejan los judíos la Pascua? Esto es interesante porque nos da más luz respecto a nuestra propia Pascua. Vea usted. En Deuteronomio 16 les dice Dios a los judíos: sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. ¿Se acuerda que esto corresponde también a la fiesta de los panes sin levadura? Entonces, esta fiesta empieza con la Pascua, el primer día, el 14 por la tarde, y termina el 21 por la tarde. Así que si nosotros hiciéramos una analogía de nuestra Pascua, el día de hoy, ¿se acuerda que el domingo pasado celebramos la resurrección? El día de hoy por la tarde se estaría terminando el último día de los panes sin levadura. Los judíos tienen lo que le llaman la cena pascual o cena del Seder o Seder. Seder significa orden y le llaman así a esta cena porque lleva un riguroso orden en lo que van haciendo. Y esta cena, mucho ojo, implica también 4 copas de vino. Lo que están viendo ahí es una mesa tradicional de cena de Pascua de los judíos. Para iniciar el ritual y la ceremonia, los judíos se lavan las manos, luego hacen una oración de gracias por la cabeza de la familia y se sirve la primera copa de vino. Y enseguida se inicia con las hierbas amargas. Las hierbas amargas, si usted recuerda, lo leímos, son un mandato de Dios, es para recordar la amargura de la estancia de Israel en Egipto. Generalmente es perejil y rábanos, conocemos bien los dos, ¿verdad? Y antes de comerlos, las hierbas amargas se sumergen en un tazón que tiene agua y sal. Y eso también tiene un significado. Esto representa las lágrimas en las que fueron sumergidos los judíos durante su esclavitud en Egipto. ¿Cuántas lágrimas hemos derramado usted y yo por la esclavitud que tuvimos del pecado, verdad? Y le decía, la cena se inicia con la oración y la primer copa de vino. En esta primer copa se hace una oración y se da gracias por la creación en general, pero muy en especial por la creación de Dios del fruto de la vid, porque gracias a ello se puede producir el vino. Qué agradecidos, ¿verdad? Y luego que se hace esta oración, entonces el menor miembro de la familia pregunta y dice: ¿en qué se distingue esta noche de las demás? Cuando esta persona hace la pregunta, entonces se sirve la segunda copa y luego todos responden: un día fuimos esclavos del faraón en Egipto, entonces nos condujo el Eterno, nuestro Dios, fuera de allí. Y la cabeza de familia comienza a leer, a relatar cada una de las plagas que Dios mandó a Egipto, y no sin recordar el sufrimiento de los egipcios mismos. Por eso, cada vez que el padre de familia termina de relatar una plaga, entonces cada miembro mete su dedo a la copa de vino y lo saca para derramar una gota de vino, porque el vino representa el gozo y alegría. Y entonces ellos dicen:
en esta copa nuestro gozo no estará completo por causa del sufrimiento de los egipcios. Ellos no se gozan en el sufrimiento de ellos, ellos más bien se lamentan, y esta es una forma de manifestarlo. Enseguida se cantaban los salmos 113 y 114. El 113 es una alabanza, vea lo que dice el primer verso. Alabad, siervos de Yahvé, alabad el nombre de Yahvé, Yahvé o Jehová. Y el 114 es un recordatorio de lo que Dios hizo. El primer verso dice, cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo extranjero. Usted puede terminar de leer los dos salmos, son realmente muy breves. Luego se trinchaba y se comía el cordero con panes sin levadura. La levadura en este contexto significa pecado. Entonces, el que el pan estuviera sin levadura significaba pureza. Después de la cena se servía la tercer copa. Y no pierda de vista esta tercer copa y su significado, porque esta es la copa de la redención. Entonces, el padre de familia les recuerda a todos el derramamiento de la sangre del cordero inocente que los redimió de Egipto. Posteriormente se sirve la cuarta copa. Le llaman el gran jalel. Jalel significa adoración. Y aquí se cantan los salmos del 115 al 118. Yo le voy a mostrar el 117 porque hasta tenemos un canto muy bonito, ¿no? Los que estamos medio viejitos ya no lo sabemos. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya, o gloria a Dios. Yo pensaba de veras cantárselo, pero dije, se van a ir, mejor no canto, se los leo. Y usted pensará a estas alturas, pues con tanta copa han de estar bien alegres, ¿verdad? Pero fíjese que no, porque el vino en esta cena se diluye con agua, 4 partes de agua por 1 parte de vino. Y además estas 4 copas se beben a lo largo de 3 o 4 horas, que es lo que dura toda la ceremonia. Y además esto tiene un significado importante. Vea usted, el vino es símbolo de la sangre, mientras que el agua es símbolo de la palabra. Y obviamente sin ningún afán, no de mi parte, sino de quien hace este ritual de desvirtuar la sangre, ellos dicen, es que la sangre se requiere solamente una vez para ser limpiado. Sin embargo, la palabra de Dios la necesitamos todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y durante toda nuestra vida. Por eso la proporción. ¿Y nadie se emborrachó? La Pascua, pues, que es libertad, Dios la celebra con una fiesta, la fiesta de los panes sin levadura. Pero le decía yo al principio, pues una fiesta que se ha desvirtuado y que no tiene nada que ver con lo que son las fiestas de Dios. Dios es fiestero. Lea usted la Biblia y hay más de 7 fiestas durante el año. Pero fiesta en el contexto de Dios tiene un propósito. El propósito es celebrar la vida. Y celebrar la vida significa reconocer, fíjese la palabra, reconocer la íntima relación entre la creación, el hombre y Dios. Esa es la verdadera fiesta. Y no tenemos que estar tristes y no tenemos que estar callados, y podemos tener música y podemos tener risa y podemos tener danza y podemos tener baile y muchas cosas, comida. Imagínense una fiesta sin comida ni bebida. Sin embargo, cuando es de Dios, no es una loa a los placeres carnales, donde degenera en lo que habíamos mencionado, ¿no? En sexo, alcohol, drogas, excesos, sino una fiesta con toda la sanidad del mundo y con toda la alegría del Señor. Yo le había dicho que había 4 copas,
Pero la verdad es que hay una quinta copa, y vea qué copa tan interesante. Cuando se termina el ritual de la última copa, entonces el menor de la familia es enviado a la puerta principal y abre la puerta para ver si Elías llegó. Por eso esta copa se conoce como la copa de Elías. Y es que Elías, de acuerdo con la profecía judía, vendrá en la Pascua para dar las buenas nuevas. ¿Y cuáles las buenas nuevas? La venida del Mesías. Y cuando el muchacho o muchacha regresa triste porque abrió la puerta y no encontró a Elías, entonces todo el mundo también se pone triste, sabe que van a tener que esperar un año más a la Pascua a ver si viene Elías, y nadie bebe esa copa. La copa es derramada para que nadie la toque. Este es el ritual judío. ¿De dónde surgió esto? De un texto que viene en Malaquías 4:5, el último profeta, y dice: estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Es por esta razón que se lleva a cabo la quinta copa, esperando a Elías que anuncie la venida del Mesías. Pero fíjese lo que dijo Jesús, y se los dijo a los judíos: y si quieren aceptar mi palabra, Juan es el Elías que había de venir. Han pasado casi 2000 años. El Elías que había de venir ya vino, y las buenas nuevas ya llegaron, y sin embargo ellos siguen esperando. Ya no todos, algunos judíos ya saben que en Jesucristo se cumplió la profecía. Para nosotros, ¿quién es Jesús entonces? Dice el texto, dice Pablo aquí en 1 Corintios, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Vea lo que dice los evangelios. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí, como una celebración perpetua también. Y luego continúa el texto y dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Se acuerda usted cuál era la copa que se tomaba después de la cena? La tercera copa, la copa de la redención. Esta es la copa que toma Jesús y les dice: ya no es un ritual, ahora es mi sangre, la redención, el nuevo pacto. Esta es la verdadera redención del Señor. Esta es la sombra de la Pascua de los judíos, ahora traducida a la Pascua de Resurrección que nosotros celebramos. Vea usted cuáles son los elementos fundamentales de la cena pascual: las carnes del cordero, el pan sin levadura, que también se llama ácimo, las hierbas amargas y las 4 copas de vino. Esto es lo que forma el memorial del Éxodo. Y vamos a hacer una analogía con Jesús mismo. En Juan 6 leemos Jesús diciendo: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. El pan, ¿se acuerda cómo era? Sin levadura, porque es símbolo de pureza. Se dice de Jesús que él fue un hombre, pero que vivió sin pecado. Y todavía él, por si había alguna duda, a los fariseos les dijo: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? O sea, ¿quién me puede acusar de que yo he pecado? Y los judíos, que hubieran estado encantados de desvirtuarlo y de matarlo, ninguno pudo decir nada. Luego continúa y dice: y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo.
Y luego dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Él es pues nuestra Pascua. Él es el verdadero Cordero que una sola vez fue sacrificado y que nosotros simbólicamente debemos comer a diario, y su sangre beber a diario, simbólicamente. Yo insisto en esto, simbólicamente. No hay transubstanciaciones reales en esto. La Biblia misma dice que no debemos beber sangre. Eso es una prohibición del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento también, y esto debe ser congruente con lo que Dios nos manda. Así que en el primer texto que leímos vemos nada más la carne. Dice, coman mi carne, pero vean lo que dice Juan respecto a esta carne. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la verdadera liberación y esta es la carne del Cordero. Y tal vez nos hemos acostumbrado por tradición a ver a Jesús como crucificado, indefenso, muerto, como un corderito que pues no tiene mayor fuerza, no tiene mayor bravía. Bueno, pero esa es una fase y un aspecto de Jesús, el aspecto sacrificial. Pero la Biblia misma nos dice que eres el león de la tribu de Judá, dice Apocalipsis, y que Él mismo ha vencido. Y dígame usted, ¿qué tiene de mansito un león? ¿Con quién prefiere estar hoy a un lado? ¿Con un león o con un corderito? Con el corderito porque no le hace daño, ¿verdad? Pero el león tampoco le va a hacer ningún daño si es Jesucristo mismo. Ese es el poder de nuestro Señor. Y terminamos con la analogía. Ya vimos que Jesús es el pan sin levadura, que es la carne del cordero, que es el vino. Pero ¿se fijó que no había hierbas amargas? No, en la nueva Pascua ya no hay hierbas amargas. Vea lo que dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si usted tiene tiempo en el Señor y todavía sigue viviendo las amarguras del pasado, algo está mal en usted. Usted necesita sacar esas raíces de amargura, porque ya no hay hierbas amargas en la nueva Pascua del Señor. En Apocalipsis el Señor, proféticamente hablando, también dice, Él secará sus lágrimas y no morirán jamás, tampoco volverán a llorar ni a lamentarse, ni sentirán ningún dolor, porque lo que antes existía ha dejado de existir. Como cristiano, no se sienta culpable si tiene un dolor, no es una maldición. Como cristiano, usted tiene la capacidad de llorar, de estar triste por una situación que esté viviendo en su familia, por la pérdida de un ser querido. Nos encontramos con tanta frecuencia con malentendidos de alguien que pierde un ser querido y hace un tremendo esfuerzo por no llorar y manifestar, porque si no van a decir que le falta fe. No, este texto es profético, este texto está en el futuro, cuando este mundo haya terminado. Así que hoy usted tiene derecho a tener dolor y derecho a ser sanado por el Señor. Hoy usted tiene derecho a tener dolor emocional y llorar y tristeza y a ser sanado por el Señor. Y va a llegar el día en que esto se va a acabar. Jesús sabía que su Pascua no iba a ser fácil para todos, que algunos incluso se iban a retirar. Vean lo que Él mismo dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? Y desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, siempre levantaba primero la mano, ¿no? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Piénselo, cuando está en dificultades, cuando se siente frío, cuando siente que Dios no está cerca de usted,
cuando siente que la relación y la comunión con Dios está fallando y usted de repente tiene deseos de irse. Ya no voy a ir a la reunión, ya no voy a esforzarme por hacer esto, por leer o por llevar una vida espiritual, me voy a retirar. Como se retiraron muchos. Pedro dice, ¿a quién vas a ir? Retírate del Señor, está bien, estás enojado con Dios, está bien. No te concedió los deseos de tu corazón, está bien, tienes razón, vete. Pero ¿a quién vas a ir? ¿Con tu jefe de trabajo? ¿O con tu mamá? ¿O con tu papá? ¿O con alguna organización altruista, con los Rotarios, con el Club de Leones? ¿O a hacer deporte? ¿A dónde vas a ir? ¿Quién te puede atender como Dios te puede atender? Job en una situación similar dijo, aun si Dios me matare, en Él esperaré. Eso es lo que está diciendo Pedro. Señor, estoy seguro que es difícil comer tu carne y beber tu sangre, pero si nos alejamos de ti, ¿con quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Una de las cosas que más estabilidad y confianza nos da es el dinero, pero no se necesita ser teólogo, ni estar parado aquí ni sentado allá para que el sentido común nos diga que cuando nos muramos no nos vamos a llevar nada. Hasta Napoleón, el cantante, lo dice en su canción, ¿verdad? Nada te llevarás cuando te vayas, dice. Yo termino con esta parte de la Escritura. Cuando Jesús resucitó, a los pocos días iban dos discípulos de él, de Jerusalén a Emaús, que era la ciudad donde vivían. Y Jesús en el camino les iba comentando las Escrituras respecto al Mesías que había de venir y había de padecer. Y ellos iban escuchando muy atentos. Yo pienso que pensaban, oye, ¿de dónde sabe tanto este? Pero no sabían que era Jesús. Cuando llegaron a Emaús, era tarde y le dijeron, quédate por favor, para que nos sigas platicando, quédate a cenar con nosotros, ya es tarde. Así que Jesús aceptó y dice la Escritura que tomó el pan, lo partió, lo bendijo y en ese momento, cuando bendijo y partió el pan, los discípulos se dieron cuenta de que era Jesús. Pero en ese momento también Jesús desapareció. Y luego se volteaban a ver uno al otro y se decían, cabezón. No, no es cierto, no decía así. Se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Se daban cuenta que tenían percepción espiritual, estaban discerniendo quién estaba con ellos mientras escuchaban las Escrituras. Sin embargo, hicieron más caso a su carne y no lo tomaban en cuenta. La pregunta ahora es, ¿está ardiendo tu corazón en este momento? Ya tienes a Cristo en tu vida, pero hoy el Señor te está hablando algo distinto, te está mostrando algo diferente. Entonces, si sientes algo, no digas, ay, no, es que soy yo, o es la emoción, o es que ando ahorita muy frágil. No, hazle caso a este ardor de tu corazón, escúchale. Está ardiendo tu corazón porque tal vez por primera vez Dios te está quitando una venda de los ojos y te está permitiendo conocerle. Eso que estás sintiendo en este momento no solo es emoción física, emoción del alma. Seguramente que es Dios tocando tu vida y diciéndote, ven, yo tengo carne, yo tengo pan y yo tengo vino que te van a saciar para siempre. Entonces, escucha su voz. Va a haber personas que te van a invitar a entender lo que es comer y beber este alimento y tú puedes hoy irte con la Pascua de Cristo en tu corazón para siempre. Que Dios los bendiga. Pues gracias a Dios sobre esta enseñanza. Podemos recorrer esta escritura
este aspecto del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, la entrega tan completa que Él hizo por nosotros. Y nunca aprenderemos todo lo que tenemos que aprender sobre esto hasta que estemos ante su presencia. Pero damos gracias a Humberto, ya nos había compartido el pastor sobre este tema, pero él lo amplía, el estilo muy particular, muy peculiar de él, mucha investigación, mucho estudio, se dan cuenta que estudia mucho, se mete mucho en lo que va a hacer, primero en lo que el mundo cree, luego lo que el Señor nos dice en su palabra. Gracias a Dios por la enseñanza y por el empeño que pone Humberto en esta enseñanza. Gracias por su vida y la vida de Lupita, que nos bendicen a toda la congregación con su ministerio tan precioso que tiene. Bien, pues vamos a continuar con nuestra reunión y parte